Muy buenas tardes. Primero agradecer a los compañeros del sindicato, los sindicatos que nos han dado la acogida, que nos han abierto este espacio. Desde el mediodía estamos aquí reunidos con ellos y estamos cerrando una gira que inició en San José, estamos en San Francisco, ahora acá en Sacramento. Mis odiadores piensan que ando viajando, no he ido ni a comprar un pinche chocolate, no me han dado oportunidad de nada. Diputado, usted andaba en Las Vegas. Fui a Las Vegas. Andaba en los casinos, dice nuestra gente. No juego yo, pero ni siquiera fui a los espectáculos porque andaba gripado. Yo no porque no me guste, o sea, no juego, pero sí hubiera ido al Circo El Sol, al Cirque du Soleil, por ejemplo. Estoy haciendo un anuncio muy bueno. Vi que hay un espectáculo en San Francisco que no he visto, a ver si hoy tengo chance de ir. Entonces mis odiadores piensan que yo ando de vago y no. Y voy a empezar esta charla como debía haberla empezado en San José y en San Francisco, porque yo estoy aquí gracias a un acuerdo inicial que hicimos con Al Rojas y trabajadores de San Quintín, trabajadores agrícolas, fundamentalmente de Oaxaca, pero no solo, que van a San Quintín en Baja California, invitados a trabajar con condiciones que no son las que les ofrecen. Ellos llegan a un lugar que no tiene ni una calle pavimentada, que se batalla con el abasto de agua, viven en condiciones prácticamente como si fuera encarcelamiento, porque dicen los dueños de esos terrenos que es propiedad privada y no permiten la entrada más que los trabajadores se imponen condiciones brutales de trabajo. Yo, fíjense, para el anecdotario, estuve ahí un día antes de que iniciaran su huelga, hace ya 4 años, y yo no platiqué con ellos. Yo iba a una reunión política con gente del Partido del Trabajo, y luego al día siguiente inició la huelga y decían que yo había promovido la huelga. Ojalá, les decía yo, hubiese tenido esa influencia. No, ellos venían acumulando agravios, acumulando inconformidad, e iniciaron una huelga cuando nadie hacía huelga en el país, en condiciones muy adversas, muy difíciles, exigiendo pues, que les pagan 100 pesos diarios, el equivalente que a $10, no menos, a $5 diarios. Hoy están hablando de $7 al día por 12 horas de trabajo. Está el volantito que no es volantito, con una foto terrible de jóvenes, niños cargando cubetas de productos agrícolas. 2 se ve que van batallando y un tercero está claramente sufriendo al cargar la cubeta. Es infame, es inhumano, es brutal que en pleno siglo XXI, en cualquier lugar del mundo, incluido Estados Unidos, los niños y las niñas trabajan. Los niños y las niñas deben ir a la escuela. Y cuando en México yo les digo eso y hay niños en mis pláticas, los niños se me quedan viendo como diciendo: ¿yo qué te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela? Porque la educación es horrible, hay que cambiarla. Nosotros tenemos que hacer una educación donde los niños vayan felices a la escuela, les den de desayunar, de comer, de almorzar. Como yo digo en México, no una lechita pedorra y una galleta, sino que les den de desayunar bien para que puedan aprender, pero además y sobre todo que los respeten su libertad, que respeten su ingenio, que respeten su creatividad, que le impulsen inclusive, y que los hagan amar la lectura. Pues la lectura es una herramienta poderosísima y la hacen odiosa en las escuelas. La lectura te permite abrirte a otras formas de pensamiento, a viajar, a entender, a sentir otras formas.
pero además a recuperar tu historia, la nuestra, de México, que es tan rica, tan poderosa, a recuperar nuestra raíz, nuestra cultura y el orgullo de lo que somos y representamos. Entonces, yo estoy convencido de eso, y volviendo al tema, Al Rojas y los compañeros de San Quintín me visitaron en mi oficina en la Cámara de Diputados y acordamos esta gira para boicotear a Driscoll, que es una empresa pues infame porque paga miseria, hace una super explotación y atropella los derechos más elementales. El viernes que yo llegué, este viernes apenas, en San José, en una cena, nos dieron de postre unos pastelitos y alguien se puso elegante y pidió fruta, pidió fresas y moras y tal, y yo vi que pasó, no se lo he platicado, yo vi que pasó y dije, ah, cabrón, yo también quiero. Y dije, pero no le ponen cremita o algo. Me dijeron sí, y luego afortunadamente ya no lo pedí, y el que había pedido eso era Al Rojas, que se había dado cuenta que estaban esos frutos y que eran de Driscoll, y solo los pidió para decir, tienen que boicotear a esta empresa, no deben estar consumiendo estos productos que traen sufrimiento de nuestra gente detrás de cada uno de esos frutos. Frutos de la tierra que deberíamos celebrar y que son frutos amargos porque traen la explotación y el atropello de la gente. Y ahí nos dio una nueva lección de compromiso, de lucha. Se quedó ahí la chingadera esa, ¿no? ¿Cómo se llama? El Platón Hondo con la fruta. Y yo dije, qué bueno que no la pedí, cabrón. Que la hubiera estado comiendo. Que me hubiera hecho, cabrón, si yo la pedí para protestar, no para que me la comiéramos. Entonces, valga aquí mi compromiso y mi nuevo llamado a la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de San Quintín, pero no solo con ellos, sino con los trabajadores de México y de Estados Unidos y del mundo, porque en México se está iniciando una discusión de reforma laboral, que no es otra cosa que devolver los derechos de los trabajadores y las trabajadoras surgidas de la Revolución de 1910, porque con este capitalismo feroz y rapaz llamado neoliberalismo, los gobiernos que acaban de ser derrotados en México el 1 de julio, de 30 años de neoliberalismo, pues echaron atrás todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Una de las razones de por qué haya millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos es eso, que con el Tratado de Libre Comercio se destruyó la planta productiva del campo y la ciudad, se cerraron las oportunidades de empleo, se cerraron las oportunidades para nuestro pueblo, y entonces tuvieron que buscar en otro sitio la posibilidad de vivir. No es una elección de felicidad y de viaje y de búsqueda de aventuras, sino es una decisión amarga de que se te cierran las puertas y que tienes que dejar atrás tu idioma, tu raíz, tu familia, tus amigos, tus seres queridos, todo para buscar simplemente comer 3 veces al día y tener un techo y los mínimos necesarios que todo ser humano debería tener. Entonces, reitero, nosotros respaldamos el boicot de Driscoll, pero vamos más lejos y estamos trabajando en la Cámara de Diputados de México para restablecer los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para que haya salarios adecuados. Yo creo, fíjense, esto casi no lo he comentado, pero una de las pesadillas que hay en México es la violencia brutal, la inseguridad. Y esa no se puede resolver con policía, con ejército, con armas, con violencia. Eso no lo resolvería nunca, porque no vas al origen, que es la pobreza, la desigualdad, el hambre, la desesperanza que hay sembrada en nuestro pueblo. Nosotros tenemos que abrirle a los jóvenes las oportunidades, y por eso una decisión de nuestro gobierno popular encabezado por el compañero presidente López Obrador
es abrir las universidades a todos los jóvenes, que nadie sea rechazado de las universidades públicas. Hago un pequeño paréntesis. Yo no doy crédito que en el país todavía más poderoso del mundo económicamente hablando, Estados Unidos, no haya educación pública, laica y gratuita desde la primera infancia hasta la universidad. No doy crédito que en este país la universidad cueste una fortuna para sus jóvenes, cuando debería ser pública, laica, gratuita y la mejor, espléndida para el pueblo de Estados Unidos. Nosotros en México eso lo vamos a hacer, pública, laica, gratuita y la mejor para nuestro pueblo. Ningún joven se ha rechazado de las universidades públicas, ese es un objetivo que nos hemos planteado. Pero, y los que no quieran estudiar, se ha abierto un programa de apoyo de 3.600 pesos mensuales, que en dólares no suena mucho, pero en México 3.600 pesos no, tampoco es tan poco. Por 5 horas de trabajo. No se le va a regalar a los jóvenes, van a trabajar diario 5 horas y se les va a pagar 3.600 pesos mensuales. Ningún joven será rechazado de este programa, ni uno solo, para sacarlos de la violencia, de la falta de oportunidades, de la droga, del alcohol. Ahora bien, yo no he comentado mucho que esta decisión está alentando una reflexión importante: disminuir la jornada de trabajo a 5 horas, porque si no hay empleo y cada vez hay más tecnificación, cada vez hay más automatización, eso tiene que ser para liberar al ser humano y por lo tanto para que trabaje menos y disfrute más de la vida, porque la vida no es trabajar, eso es parte, pero debe ser menos cada vez el tiempo que se dedique al trabajo. Nuestros pueblos, sobre todo el pueblo de México, trabaja mínimo 10 horas diarias. En Estados Unidos igual, trabaja 10, 11, 12 horas al día. Pues eso no es vida, o sea, eso no puede ser. Tenemos que reducir la jornada de trabajo. Hay quien está tan metido en la dinámica de trabajar y que eso es vida, que dice: ¿y qué voy a hacer el demás tiempo? Vivir, leer un libro, ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, ¿no? Los que ya estamos un poco veteranos me han platicado que hay unas pastillitas muy buenas. Entonces, la verdad es que uno tiene que disfrutar de la vida. La vida, está uno aquí para ser feliz en esta vida, y eso lo tenemos que hacer realidad. Ahora bien, entonces está ese programa, está el programa de apoyo a los adultos mayores que no tienen ninguna pensión y que es una cantidad modesta, pero que la pobreza es tan grande en México que con esa cantidad los adultos mayores la reciben como agua fresca, ¿no? Y hay una serie de iniciativas importantes de créditos para muy diversos sectores, mujeres, hombres, tengan o no negocio, cooperativas, con muy bajas tasas de interés, de 6% anual, e inclusive algunos de lo que se llama capital semilla, que es a fondo perdido, o algunos otros que sí se busca recuperar, pero que es a la palabra y sin intereses. Entonces ahí se está buscando que la gente vaya creando su propia iniciativa. Se están empujando también megaproyectos que siempre son controvertidos, que siempre abren debate sobre la afectación al medio ambiente. Toda acción del hombre tiene un impacto sin duda en el medio ambiente, que eso tenemos que ver que sea la menor posible. Hay que preservar el agua, la tierra, la vida, eso es muy importante, pero estos proyectos importantes buscan la construcción de 2 refinerías, la construcción de un tren en el sureste, la construcción de un tren en el Istmo. Se han modificado las condiciones en la frontera para mejorar las condiciones de vida, de tal manera que la gente no tenga interés en cruzar la frontera, quiera quedarse máximo en el norte del país por las buenas condiciones existentes. Entonces se está trabajando en todas esas cosas.
Por supuesto, el compañero presidente ha insistido mucho en el combate a la corrupción. Yo creo que la corrupción es hija legítima del sistema económico capitalista dominante en México y en el mundo, pero también es cierto que hay que combatirla. Y el compañero presidente no es un hombre que le mueva la riqueza, no es un corrupto, no lo va a hacer. Ahí cambiará un esquema que ha estado dominando en México, que la corrupción se daba desde el más alto nivel hacia abajo. Si, como él insiste, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, las cosas irán cambiando de manera positiva. Ahora bien, estamos viviendo una revolución sin violencia en México. Y en esa revolución hay hombres y mujeres desde la derecha hasta la izquierda. Es un abanico muy grande. Y hay, yo creo, sin duda, una disputa por el rumbo que el país debe tomar dentro del movimiento. No hablo de la oposición de derecha, que está, como el compañero presidente lo dice, perdida, está dividida, pulverizada, extraviada. Son además muy hipócritas. Ahora ellos van a tribuna a usar las banderas por las que nosotros hemos luchado, por ejemplo, con las cosas de seguridad. Se acordó la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, y ellos subían a tribuna diciendo que estaban contra la militarización, desvergonzados cuando 12 años han militarizado el país. Y ahora el actual gobierno lo que ha planteado es que en 5 años el ejército ya regrese a los cuarteles. Pero además yo insisto y subrayo que nosotros no estamos buscando con el ejército resolver los problemas de seguridad, sino con los programas sociales acompañados de la seguridad y la organización y erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad pública del país. Ahí hay un tema con Estados Unidos. Uno de los problemas centrales es el narcotráfico. Y nos hacen a nosotros responsables de resolver ese problema cuando Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. O sea, si se quiere resolver el problema, el gobierno de Estados Unidos tendría que hacer mínimo 2 cosas. Asumir que hay un problema de salud pública con su pueblo por el consumo de drogas y empezar a tomar medidas preventivas para erradicarlo, para desalentarlo, para atender a quien está atrapado por esta pesadilla. Y segundo, desmantelar a las mafias de distribución de la droga en territorio estadounidense, porque la droga no saca uno la mano de la ventana y te cae del cielo. O sea, están organizados aquí y son muy hipócritas, porque el dinero del producto de la venta de droga, sostengo que hoy es parte del ciclo de reproducción del capital. Me explico, se necesita dinero fresco y si tú vas al banco no te lo presta, pero si tú vas con los narcos, pues ellos lo tienen literalmente por toneladas, porque la droga se paga solo en efectivo, no aceptan American Express, ni cheque de viajero, ni nada. Entonces, ellos requieren no de lavar dinero, sino meterlo al ciclo de la economía. Roberto Saviano, que es un hombre que le sabe mucho al tema, escribió un libro que se llama Gomorra y demuestra cómo el 60% de la economía legal de Italia está en manos del narco en Italia, y cómo el 90% de las mercaderías chinas que van para el mundo y que entran por el mercado, por el puerto de Nápoles, están en control del narco, que la ropa de diseñador exclusivo está en manos del narco, y la ropa de marca está en manos del narco, y la ropa pirata está en manos del narco. O sea, entonces, y en su nuevo libro, en el último, 000, donde habla del tráfico de la cocaína, él sostiene que el 60% del mercado mundial lo tiene controlado el narco mexicano, ciertamente. Plantea, si mal no recuerdo, que si tú le metes 1.000 euros, ganas 182.000. Pues es una locura de ganancia. Y demuestra cómo el segundo banco más importante de Estados Unidos lavaba dinero. Designa a un investigador interno a que haga el trabajo, y cuando él dice, oye, pues si somos nosotros los que lavamos dinero, lo corren. Y durante 5 años batalla para volver a recuperar su prestigio, porque además había sido estigmatizado.
Entonces, denostado, falseada su tarea. En fin, lo que les quiero decir es que ese problema no es un problema de México, sino es un problema de la economía mundial, donde Estados Unidos tiene un papel central. La discusión, Saviano es de los que cree que se debe legalizar la droga. Yo tengo mis reflexiones sin ninguna decisión final sobre el tema, pero es un tema que se tiene que discutir con seriedad. Y Saviano habla de legalizar las drogas duras, ¿no? La marihuana, que eso va avanzando. No, las drogas duras como la propia cocaína y todo este tipo de cosas, que tendría que ir acompañado de programas sociales para desalentar el consumo en términos generales, ¿no? Pero mientras esté en manos de las mafias, en México ha derivado en cada vez un consumo mayor, en secuestros, en feminicidios, en extorsiones para todos los negocios tengan que pagar derecho de piso, y bueno, eso así se ha convertido en una pesadilla que tiene que resolverse. Yo estoy optimista de cualquier manera, porque el gobierno que encabeza el compañero presidente López Obrador, pues es un gobierno con una fuerza popular muy grande. Fue elegido por el 53% de los votos, después de haber intentado 2 veces previas la presidencia, y que además la había ganado. En 2006 ganamos y nos hicieron un fraude, y nos impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, que a la gente le da risa cuando digo su nombre, pero así se llama el cabrón. O sea, lo que pasa es que él se quitó lo de Sagrado Corazón porque no tiene corazón y no tiene nada sagrado, pero él se robó la presidencia. Y luego en 2012, fíjense Andrés Manuel qué grande es, le roban la presidencia, se rehace, no se fue a llorar por los rincones y vuelve a participar en 2012, saca más votos y le vuelven a hacer fraude. Y en 2013, en la lucha por evitar la entrega de Pemex y de nuestro petróleo al capital extranjero, le da un infarto que casi lo mata. Y veanlo dónde está el cabrón, o sea, al frente del gobierno de nuestro país. Empezó con un respaldo del 53% y hoy trae un respaldo mínimo del 80% de la gente. Entonces va creciendo ese respaldo popular, tiene una capacidad de trabajo bárbara. Hoy domingo, para venir acá al mediodía, pues mi teléfono sonó a las 8 de la mañana y yo lo primero que pienso es otro ratito, cabrón, quiero dormir. Y este cabrón está todos los días a las 6 de la mañana iniciándose en su oficina con la reunión del gabinete de seguridad. A las 7 de la mañana ya está hablando con la prensa, todos los días, bueno, de lunes a viernes, ¿no? Y sábado y domingo no para, anda como trompo chillador por todos lados. Entonces, tiene una capacidad de trabajo, una vocación de servicio, un amor al pueblo. Me decía una compañera en San José, no vayan a traicionar. Y a mí me toca el nervio que nos digan eso, porque es no ver lo que somos y lo que hemos hecho por décadas. Nosotros somos hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo y de la lucha por liberar a nuestra patria. No andamos buscando cargos, no andamos buscando acomodarnos, no estamos queriendo satisfacer nuestro ego o nuestra hambre de poder, sino lo que queremos satisfacer es una hambre y una sed de justicia en favor de nuestro pueblo. Lo han acreditado nuestros hechos, no estamos de arrogantes presumiendo de algo que no hayamos hecho. Se ha demostrado con los hechos. Claro. Sí, es con hechos que hemos hecho, que estamos demostrando nuestro compromiso con el pueblo, con hechos efectivamente. Entonces, pero entiendo también que haya gente que nos diga no nos vayan a defraudar, porque ha habido una historia de traiciones de quienes llegan a las responsabilidades públicas, que es una historia de traiciones no solo en nuestro país, sino, pues, ¿qué les platico yo aquí de Obama, que resultó el negro más blanco que yo haya conocido? O sea, haciendo cosas, expulsó a 3 millones de migrantes durante sus 2 periodos de gobierno. Entonces, nosotros tenemos que lograr
que haya claridad sobre algo. Hay una manera de que no te traicionen, claro que la hay, que se tenga muy claro que el poder mayor no está en la estructura de gobierno, sino está en la organización y la lucha de nuestro pueblo. Yo estoy convencido que el cambio en México va a ser del tamaño que la gente decida, ni más ni menos. Voy a decir inclusive algo que no quizás debería decir, porque al principio de la charla alguien comentó algo que sin ninguna arrogancia lo digo, cada vez más gente me comenta, es tú para el 2024. Y yo les digo, es muy temprano, apenas empieza el gobierno del compañero presidente, debemos fortalecerlo, debemos consolidarlo, debemos evitar que lo tiren, porque van a hacer todo por tirarlo. Todos los días están mintiendo, denostando, tergiversando, falseando lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, nosotros si logramos que llegue a 2024, y va a llegar, y que entregue la banda presidencial, y lo hará, vamos a hacer un cambio muy fuerte. Si la gente decide en estos años que quiere que el cambio vaya mucho más a fondo, yo tengo efectivamente muchas posibilidades de tener el honor de jugar un papel central en ese proceso de transformación. Pero si la gente en este periodo, producto de las presiones, decide que no, que hay que irse más tranquilo, pues entonces no se puede espantar por lo que nosotros representamos. Entonces hay que hacer que vaya madurando la claridad de que tenemos que cambiar el sistema económico, que si no cambiamos el sistema económico no cambia nada, porque hay quien dice, no, es que los políticos, no, en México 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares, 143,000 millones, mientras un niño carga una cubeta de productos del campo para poder comer 2 veces al día, o 1, o 3 si bien le va. Hay un hombre que tiene 80,000 millones de dólares que se llama Carlos Slim. Pues eso es monstruoso. Ninguno de esos 16 es político, todos son empresarios, todos han hecho negocios al cobijo del poder, todos son beneficiarios de un sistema económico brutal y rapaz, que es el que estamos viviendo y que tenemos que modificar, porque atropella y explota por igual aquí, en Estados Unidos, en México, Canadá, en el mundo entero. Eso lo tenemos que modificar. A ver, yo hoy no he ido al centro de San Francisco, pero todas las veces que he venido a San Francisco, y creo que hoy no es la excepción, están hombres y mujeres viviendo en la calle, en el país más poderoso del mundo. Sí los vi abajo de los puentes, de los freeways, ¿no? No puede ser. Eso es inconcebible. ¿Qué tipo de sistema económico puede ser tan desalmado como para que la gente sea desechable? Contamina la tierra, contamina el agua, contamina el aire, mata flora, mata fauna, mata gente. Eso no puede seguir en esta marcha suicida. Tenemos que cambiar el sistema económico y hacer que lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. ¿Se puede? Claro que se puede, pero yo en todo caso diría, por lo menos debemos intentarlo, por lo menos debemos luchar para que eso se haga realidad, que todo el mundo tenga un techo adecuado, y que no tenga que dejar la piel, la sangre y la vida para obtenerlo, sino que sea accesible, y que desaparezca esta tontería de que la misma casa, solo porque está en una zona que está de moda, vale una barbaridad, y otra casa en otro lugar, como es para los trabajadores, estos vale mucho menos, pero todos lo hacen inaccesible. No, eso debe ser una situación práctica. Los trabajadores y trabajadoras de todos los países del mundo deben tener acceso a un techo, deben tener acceso a seguridad social, pública, universal, y que le den a todo mundo lo que necesita. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo necesito una aspirina porque tengo gripa, pues me dan una aspirina. Yo necesito una operación a corazón abierto y me la dan.
porque es así como funciona un seguro, y es una solidaridad elemental entre seres humanos. Nosotros tenemos que hacer que eso sea así accesible para todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a educación, ¿no? Bilingüe además en nuestro caso, o mínimo bilingüe, porque hay mexicanos en Estados Unidos que hablan su lengua materna, que regularmente es una lengua indígena, el español, que es una segunda lengua, y el inglés además adicionalmente. Entonces nosotros tenemos que lograr, fíjense, hago otra vez un pequeño paréntesis, acaba de ir una mujer de lengua, creo que era mije, pero no estoy seguro, de Hidalgo, a hablar a la Cámara. Están yendo hombres y mujeres de lenguas indígenas a hablar todos los martes a la Cámara. Y nos decía que en 1820, al principio de nuestro país, como un año antes de que se formalizara la independencia, 65% de las lenguas que se hablaban eran indígenas. Actualmente solo es 6.5%. El Estado mexicano ha estado asesinando las lenguas originarias, y en el mundo la desaparición de lenguas es impresionante. Se espera que en pocos años la mitad de las lenguas hayan desaparecido, cuando es parte de nuestra fuerza y de nuestra raíz cultural. Un extraordinario político mexicano del siglo XIX, Ignacio Ramírez el Nigromante, sostenía que nosotros deberíamos hablar 3 o 4 lenguas indígenas. Él era un genio, el cabrón hablaba cualquier cantidad de idiomas. Decía que deberíamos hablar 3 o 4 lenguas indígenas y 3 o 4 lenguas, inglés, francés, ¿no? Yo creo que debería estar en la formación mínimo, la formación bilingüe, efectivamente, y sobre todo de lenguas nuestras para recuperar nuestra raíz. En fin, pero entre lo que tenemos que hacer y lo que estamos realizando, yo creo que el gobierno del compañero presidente López Obrador va a ser un puente, un tránsito a sentar las bases a cambios muy profundos en nuestra patria. Y no quiero terminar sin dejar de señalar que siempre los mexicanos en Estados Unidos me dicen: ¿y qué podemos hacer nosotros para ayudar a México? Y yo les digo, la mejor manera de ayudar a nuestro país es que ustedes se mejoren su organización, profundicen su participación y logren el respeto absoluto a sus derechos en Estados Unidos. Porque Estados Unidos anda invadiendo países diciendo que va a llevar la democracia, y no se les ocurre a los cabrones empezar por hacer democracia aquí. O sea, anda invadiendo países diciendo que va a llevar el respeto a los derechos humanos a otros países del mundo, y no se le ocurre hacerlo aquí. Aquí el respeto a la dignidad humana. Que dejen de perseguir a los inmigrantes en un país de inmigrantes. Que se respete el derecho, que la propia Declaración de Independencia de Estados Unidos dice: derecho irrenunciable, inalienable, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que todos los hombres y mujeres tenemos derecho a ello. A nadie se le ocurriría decirnos que no tenemos derecho a respirar el aire que aquí está, porque es aire de Estados Unidos. Sería una estupidez, ¿no? Sería un absurdo, porque se entiende que el aire es de todos, y la tierra, y el agua, y los bosques, no es de todos los seres humanos, o de todos y de nadie. Nos pertenece a todos los seres vivos, y por lo tanto tenemos derecho a ello. Las fronteras son artificiales. Yo les recuerdo que la frontera actual es una frontera, en cuanto a México se refiere, que se modificó apenas hace 171 años. Para un ser humano son un chingo 171 años, pero para un país son nada. Y esa frontera se modificó por una guerra, un genocidio disfrazado de guerra en contra de nuestro pueblo.
que nos robó Nuevo México, Arizona, California, Texas, parte de Utah, parte de Colorado, parte de Kansas. O sea, no, yo estuve en la Torre Trump a unos días de que fuera tomara protesta el hoy presidente de Estados Unidos, y allí le llamaban la Casa Blanca del Norte porque ahí vivía, y ahí eran sus oficinas, y ahí fui a protestar. Soy creo que el único político mexicano que lo ha hecho, y saqué un mapa de Estados Unidos en 1830 señalando lo que era de México, y dije, ¿quieres el muro? Está bien, pero lo hacemos con este mapa. Nos regresan todo lo que se robaron, y entonces sí lo pagamos. O sea, y eso no soy yo tan absurdo como para decir, y si nos lo regresan corremos a todos los anglosajones. No, claro que no. Nosotros no estamos peleados con el pueblo de Estados Unidos. Es un pueblo hermano, como son hermanos todos los pueblos del mundo. No, nosotros queremos, sin ninguna ingenuidad, la armonía con los pueblos del mundo. Creemos que todos, porque además estamos claros que la riqueza solo se produce con trabajo, y que todos los pueblos del mundo producen la riqueza con su trabajo y su esfuerzo, con mucho sacrificio, con sufrimiento a veces, y reciben migajas a cambio. Aún el pueblo de Estados Unidos, aún el pueblo de Suecia, aún el pueblo de las sociedades socialdemócratas más desarrolladas, reciben migajas a cambio, porque la riqueza que producen es muy superior a lo que reciben. Y nosotros estamos convencidos que debe haber una distribución equitativa de la riqueza, que todo el mundo vivamos bien. Como lo dije, todo tenga un techo, todo el mundo coma 3 veces al día, tenga seguridad social, acceso a educación, libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que construir una sociedad así, y yo diría, hay un libro que se llama Los Cuadernos de Praga, que quiero traerlo a colación aquí. Abel Posse, creo que se llama el autor argentino, y habla de la última etapa del Che previo a su aventura, entre comillas, en Bolivia. Y ahí, fíjense el Che, qué grande, porque él participa en la revolución cubana, triunfan, hacen el proceso de cambio, y cualquiera habría dicho, ya hice lo que tenía que hacer en la vida, y él decide primero intentar en África, en un fracaso estrepitoso de esa iniciativa revolucionaria, y luego ir a Bolivia, vecino de su país, Argentina, a desarrollar la revolución para cambiar al mundo, no solo a Bolivia y Argentina, al mundo, para impulsar un proceso de transformación. Y ahí leyó una frase que me hizo reflexionar muy fuerte sobre el tema, porque decía que un ser humano debería ser medido no por lo que logró, que es muy grande lo que uno puede lograr, y por lo tanto muy fuerte una reflexión sobre lo que hizo, sino por lo que intentó lograr, que es todavía mayor, que es el motor de los sueños de transformación, que son los que han movido a la humanidad. Cuando un hombre o una mujer se planta y sueña y trabaja muy duro para hacer esos sueños realidad, y piensa en grandes sueños de igualdad, de justicia, de libertad, está planteándose una meta que algunos dicen es imposible de lograr, y que sin embargo, si un hombre o una mujer no se las hubiera planteado, hoy seguiríamos viviendo en condiciones de esclavitud absoluta. Entonces, sí es posible la creación de una sociedad de libertades, porque en pleno siglo XXI me parece que es momento de planteárnosla. Así como en México parecía muy difícil, yo he viajado mucho por Latinoamérica y había gente que nos decía, ¿qué pasa en México después de su revolución de 1910? ¿Dónde está ese pueblo de carácter, ese pueblo de lucha? ¿Cómo toleran tantos atropellos? Hoy los pueblos del mundo voltean a vernos para observar de qué tamaño va a ser la transformación que vamos a hacer en nuestra patria. Y no es solo en nuestro suelo, sino que ahora sí, que todo mexicano y toda mexicana
debemos aportar a la transformación en el lugar en donde estamos, en el lugar donde nos ha tocado, y debemos superar nuestra visión de solo mexicanos y plantearnos en nuestra condición de seres humanos y de hermanarnos con todo el mundo en ese proceso de transformación. Yo sé que nuestro pueblo es muy creyente, y voy terminando. Yo soy ateo. Yo pienso que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Estoy convencido de ello, además. Yo sé que soy maldoso y yo no tengo el consuelo de los creyentes que piensan que al morir van a ver el rostro divino por la eternidad, y que maldoso como soy me imagino que debe ser como un orgasmo perpetuo. Yo no tengo ese consuelo, ningún consuelo, pero no dejo de cuestionarme por qué los creyentes se niegan a darle la mano al hermano, por qué se niegan a darle la mano a la hermana, por qué se niegan a apoyar a quien necesita, a quien sufre, cuando eso es parte de su credo fundamental, de que todos somos iguales y todos somos hijos de Dios, y como decía mi abuela, no hay hijos y entenados, y el color de piel no tiene ninguna relevancia, es algo superficial, y el sexo tampoco, si es hombre o mujer, o su orientación sexual, ni la concentración de dinero. No, se habla de igualdad, y nosotros tenemos que lograr que ese respeto a la dignidad de cada ser humano se logre y sea absoluto. ¿Eso quiere decir que todos vamos a ser iguales? No, somos iguales en derecho y diferentes, con una enorme diversidad en nuestro pensamiento, en nuestra sensibilidad, en nuestra creatividad, en nuestro talento. Entonces, tenemos que liberar la fuerza de todos y de todas y aportar a ese proceso de transformación. Entonces, cierro comentándoles, insisto, yo estoy muy contento, muy agradecido, porque en este recorrido con nuestro compañero Al Rojas, con Alan, con varios compañeros y compañeras que nos han ayudado en estos intercambios, pues he estado conociendo a compañeros y compañeras que vamos a coincidir en muchas luchas por delante. Yo francamente creo que urge un partido de izquierda de los trabajadores y las trabajadoras en Estados Unidos, un partido que represente al pueblo de Estados Unidos, que luche por mejorar las condiciones de vida del pueblo de Estados Unidos, que luche por superar el racismo brutal que se vive en Estados Unidos y que respete. Sí, miren, yo no haré política en Estados Unidos directa, porque no vivo aquí. Entiendo que el Partido Demócrata para algunos es una opción, pero yo francamente creo que la gente está optando entre el horror y el espanto, ¿no? Y que debe construir una opción propia, porque es una herramienta de lucha necesaria a un partido político, con todas las dificultades. Pero miren, me recordaba una compañera ayer que en una reunión, yo no me acordaba, ya no lo comenté ayer, que en una reunión en Ixmiquilpan, Hidalgo, ella me decía muy airada, pero ¿dónde está el Francisco Villa del siglo XXI? Y yo no me acordaba lo que lo respondí, pero cabrón como soy, le dije, ¿no sabes dónde está? Ponte un espejo frente a la cara. Porque cuando alguien dice, ¿dónde está el líder? Pues está, ahí está. Me está preguntando. Porque el líder más importante es el pueblo de México en pie de lucha. Cada uno de nosotros somos prescindibles. Y no, es una paradoja. Pero el líder que no pueden derrotar es cuando el pueblo se pone en movimiento, cuando el pueblo decide sus procesos de transformación. Ese es el líder al que tenemos que apostar, es el líder más importante y es la fuerza única que puede hacer el cambio. No hay otra, no, porque
aún para los creyentes les queda claro que decían el 1 de julio, primero Dios, decían, no, cabrón, Dios no va a venir a votar, cabrón, tienes que votar tú, tienes que participar tú, no va a venir la Virgen María, no, cabrón, o sea, cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio, no hay otra, eso es indiscutible. Entonces, y lo digo con cariño, con respeto, mi abuela con la que yo crecí, una india náhuatl que tenía 3º de primaria, huérfana además, fue mi gran influencia junto con la universidad, era muy creyente, y yo, la verdad es que, lo digo en broma y lo digo en serio, por más que intenté por traerla al camino del bien, no se dejó y se murió creyente. Mi abuela era muy mal hablada y un día me dijo, no estés chingando, respeta, yo creo y me voy a morir creyente, y así se murió. Y yo entiendo que nuestro pueblo es muy creyente. Yo soy maldoso en las reflexiones simplemente para ayudar a la reflexión, no para faltar al respeto al credo que cada quien tenga, que merece todo mi respeto, todo mi respeto. Es más, cuando la gente me dice que Dios te bendiga sabiendo que soy ateo, yo lo recibo como un cariñito, yo lo recibo de manera con mucha gratitud. Cierro con una anécdota. Esta semana que pasó en la Cámara, salí para platicar con unas compañeras de Oaxaca que quieren hacer un juicio político al actual gobernador, Murat Jr., hijo del ex gobernador Murat. Y llegó un grupo de mujeres y me dicen, nosotros estamos a favor de la vida de los dos. Y yo sabía que estaban contra la interrupción legal del embarazo, y maldoso le digo, ¿y cuáles dos? ¿No? No, del bebé y de la mujer. Y yo le dije, pues bebé no es hasta que no nace, estás hablando del feto y de la mujer, pero yo estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Yo por supuesto que estoy por la vida, pero estar por la vida no es esa hipocresía de decir que están contra la interrupción legal y cuando los niños están pidiendo limosna, trabajando, levantando cubetas, les vale madre. No hay quien les dé una mano, no hay quien mueva un solo dedo para que esta injusticia brutal se modifique. No, yo sí estoy por la vida, y estoy porque la mujer decida sobre su cuerpo, porque es un problema de salud pública y han muerto muchísimas mujeres en abortos clandestinos. Entonces yo estoy por su decisión, seas respetada, porque además los hombres dicen que el problema es de la mujer. Se embarazó sola, cabrón, pues si necesita ayuda, no se embaraza sola. Y como yo les digo, no se quieren enmicar el tilín, no quieren usar preservativo. Y la mujer es la que carga todo el tiempo con la responsabilidad, que la inyección, que la pastilla, que el DIU, que ahora hasta condón femenino hay. Y el galán acá todo mal. No es problema de ella, no, es problema de dos. Si no quieres que se embarace, pues usa condón, cabrón, o sea, y asunto solucionado. Yo les digo a los hombres que se ponen muy radicales contra la interrupción legal, ¿estás en contra? Sí, pues hazte la vasectomía y se resolvió. Claro, porque no es un asunto, todos tenemos que hacernos responsables de la sexualidad, del disfrute, y de que efectivamente lo ideal es que todos los niños y niñas que nazcan sean deseados, sean planeados, sean amados. ¿Cómo sería este mundo si todos los que estamos en él somos productos del deseo y del amor? No del deseo sexual a secas, sino del deseo de que nazca un hijo o una hija y de que sean producto del amor. Otro gallo nos cantaría seguramente. Entonces tenemos que orientar las cosas hacia allá. Pero la anécdota la cuento porque una mujer se indignó tanto que me dijo: qué bueno que tu madre no interrumpió el embarazo, ¿verdad? Y yo le dije: mira, pues no lo sé, porque no es un asunto de bueno o malo. Si lo hubiera interrumpido, pues no estaríamos hablando aquí, y punto. O sea, es una hipótesis que no viene al caso. Le dije: pero así planteado, qué bueno también que tu mamá tampoco interrumpió el embarazo, ¿verdad? Y entonces se violentó mucho. No sirven para nada los diputados, pues si no servimos, entonces ¿para qué vienes a hablar conmigo? ¿No? Se fue.
Y al poco tiempo regresó y me dijo: diputado, quiero pedirle una disculpa. Y yo le dije: no sabes cómo valoro el gesto que estás teniendo, lo valoro en serio. No quiero darle un abrazo, te lo doy con mucho gusto. Y yo dije: mira, si uno está actuando de buena fe, si uno, yo no estoy, por supuesto que yo no quiero imponer mis puntos de vista a nadie, yo debato, discuto, comparto. Ya parece que yo voy a querer convencer a todo el mundo que sea ateo, ¿no? Pues que a quien que haga lo que quiera con su creencia. Simplemente yo exijo respeto a mi visión y otorgo el propio a la de cada quien. Pero en temas de política sí busco lograr el mayor apoyo, el mayor consenso, la mayor reflexión. Y la interrupción legal es un tema de política, no es un tema de moral personal, porque es un derecho. Si tú estás en contra, no lo ejerces ese derecho. Nadie va a ser obligado a interrumpir el embarazo si no quiere interrumpirlo, obligada, ¿no? Porque a los hombres no se les puede obligar, eso no existe, ¿no? Entonces, cierro planteando que yo estoy convencido de sumar, de articular, de convencer, de profundizar la participación, de fortalecer la discusión, de promover la lectura, pues estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura, y sobre todo de insistir que lo más importante que debemos lograr es el convencimiento que debemos combatir la injusticia. Un enorme creyente como era Martin Luther King sostenía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo creo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatirla, y que más obligación moral la tenemos cuando nosotros somos víctimas de la injusticia. Así es que los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos están obligados a combatir la injusticia de cómo son perseguidos, de cómo son estigmatizados, de cómo son señalados, de cómo se les regatea su derecho, no a una pinche licencia, su derecho mínimo a la residencia, pero en realidad a su condición de ciudadanos de este país, porque son ciudadanos de este país, porque aquí pagan impuestos, aquí trabajan, aquí aportan, aquí se comprometen y aquí se mueren muchas veces. Entonces, se tiene que lograr esa condición. Y hoy la doble nacionalidad es válida, y ustedes seguirán teniendo su corazón con el pueblo de México y también su corazón con el pueblo de Estados Unidos, del que ya forman parte, del que ya son parte. Ustedes tienen que superar la condición de arrimados, porque no están arrimados, están con su trabajo y su esfuerzo aportando enorme a la riqueza de este país. Así como hacen cuentas de lo que envían de divisas a México, hagan cuentas de lo que gastan aquí, hagan cuentas de sus fondos de seguro social que les son robados, hagan cuentas de todo lo que están planteando para exigir su derecho. Y aquí vamos a contar con aliados, con hombres y mujeres que tienen otro color de piel, que tienen otro origen nacional, pero que saben que esto es superficial y que en el fondo estamos construidos por músculo, por nervio, por sangre, por hueso, en igualdad de condiciones. No, si nos quitaran la piel, no habría manera de que supieran quién es blanco, quién es amarillo, quién es afroamericano, o sea, no, somos iguales y debemos generar que esas condiciones de igualdad se respeten y la dignidad humana esté en el centro. En fin, yo reitero mi agradecimiento por el esfuerzo. Hoy domingo, que es día de descanso, pues aquí están, metiéndole tiempo, metiéndole tiempo a la participación, a la organización. De verdad, se los agradezco mucho, y adelanto que veníamos haciendo un plan ranchero ahí, Alan y un servidor, y es muy probable que los convoquemos en muy corto tiempo, ¿no? Un mes y medio, 2 meses, a una protesta contra el muro que Donald Trump quiere poner, que es un muro racista, que es un muro clasista y que no se debe tolerar.
Quien no pueda moverse a Washington, pues lo hará en el lugar donde esté, pero nosotros queremos hacer una protesta en Washington y les vamos en su momento a decir la fecha. Estamos afinando algunos detalles, no les vamos a decir la forma exacta para que, ¿no? Pero ahí les vamos a comunicar, los vamos a convocar y ojalá y nos acompañen, porque creo que esa lucha es muy importante. Cierro, ya digo, ya hace rato cierro, pero mire, Donald Trump no puede correr a 12 millones de mexicanos, no lo va a hacer, sería suicida para la economía de Estados Unidos, no lo va a hacer. ¿Puede correr a 1 millón? Sí, eso sí, y sería un chingazo enorme, pero nosotros no podemos estar aterrados de no ser parte de ese millón y no movernos por no ser parte de ese millón, porque a veces sin movernos de todos modos nos puede correr. Yo les ponía un ejemplo: si sentáramos aquí a Donald Trump, ¿qué le diríamos? No nos expulses, sé respetuoso, ten corazón. Que se pusiera a leer. Y aunque le dijéramos que se pusiera a leer, ¿qué nos diría? Miren, cabrones, apenas terminamos esta reunión, allá afuera de esa puerta está Migración esperándolos para correrlos, ¿no? Nosotros tenemos que sentarlo, obligarlo, como lo decía el gran Martin Luther King en su carta desde la cárcel de Birmingham. Lo acusaban sus compañeros, porque en política, la política es difícil. Para los que creen que no es difícil, es muy difícil. Decía Winston Churchill, que era de derecha, que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces es difícil, es duro. Y Martin Luther King, que es una montaña de hombre, sus compañeros eran culebras con él, por celo, a veces por mezquindad. Y cuando lo metían a la cárcel decían que se hacía el mártir. Y cuando no lo metían decían que qué casualidad que no lo metían. Y cuando está en la cárcel de Birmingham, están enojados con él, muy enojados por la represión, porque metieron en la cárcel a hombres, a mujeres y hasta niños. Y hacían responsable a Martin Luther King de esa represión, cuando él estaba haciendo una lucha no violenta y era víctima de esa represión. Y sus compañeros le decían: hay que negociar, es que lo que tenemos que hacer es negociar. Y él les decía: por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé, para que el adversario reconozca que tiene un problema y se obligue a sentarse a resolverlo. Nosotros no hemos generado la tensión suficiente para obligar a Donald Trump o a quien esté en la presidencia de Estados Unidos a sentarse a resolver el problema, pero no se han puesto a pensar, no se han puesto a soñar que un hombre o mujer de origen mexicano podía estar sentado en esa silla, no solo en la de la presidencia de México, sino en la de la presidencia de Estados Unidos. O podía ser un guatemalteco, o podía ser de origen japonés o chino, lo que sea, pero que esté comprometido con el pueblo de Estados Unidos, que esté preocupado realmente por las condiciones de vida del pueblo de Estados Unidos y que trabaje no para las corporaciones, sino para el pueblo de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr, que tenemos que hacer que en los cargos estén los mejores hombres y las mejores mujeres, entendidos estos no por su color de piel, no por su origen nacional, no por sus características raciales, sino porque su corazón y su cabeza estén comprometidos con su pueblo, estén decididos a servir a su pueblo, entiendan que la política es al servicio de la gente, que quien no sirve, no sirve, que quien no se compromete no es quien debe estar en esas responsabilidades públicas. Nosotros tenemos que construir, fortalecer, porque no vamos de cero, hay décadas de lucha. Yo, ahora sí cierro diciendo, de veras estoy muy honrado de que esta gira, con mucha sencillez, con mucha modestia, me haya acompañado a ella un personaje. Yo digo que no hay que decir personajes, todos somos iguales, pero es un hombre que ha ganado un lugar en la historia de las luchas
del pueblo mexicano en Estados Unidos y que es mi compañero y amigo Aldo. Todo nuestro reconocimiento, respeto, nuestro cariño, y creo que hay mucho sobre las luchas, escrito sobre las luchas de los afroamericanos y no sobre las luchas del pueblo de México. Tenemos esa tarea pendiente de escribir esas luchas, de recuperar esas gestas históricas, de recuperar las formas y las dificultades y las adversidades que se enfrentaron para compartirlo y para que sirva para la experiencia, porque no hay nada nuevo bajo el sol y en realidad esas experiencias nos deben servir en las luchas por venir. Porque cuando alguien dice, oye, Al, eres muy valiente, oye, compañero, eres muy valiente, compañero, eres muy valiente, nosotros tenemos que tener claro que todos somos muy valientes o todos somos muy cobardes. La única diferencia entre el valiente y el cobarde no es la ausencia de miedo. El miedo siempre está presente, es natural, es una señal del riesgo que uno está enfrentando. La diferencia entre el valiente y el cobarde es que el cobarde acaba dominado por el miedo y el valiente se supera a sí mismo, vence el miedo, asume el riesgo y enfrenta la circunstancia y la dificultad. Los migrantes aquí, venir acá, implicó un esfuerzo grande de vencer el miedo y las dificultades. Y aquí están haciendo todos los días una tarea enorme y me parece que demuestra su carácter y su condición. Así es que, pues no tengo más que decirles que agradecer su asistencia, agradecer su participación y vamos a insistir en el boicot a Bristol. Insistir, es una arma que en Estados Unidos ha demostrado un poder muy grande, el boicot, y hay que hacerlo. Y vamos a abrir el micrófono para algunas preguntas